Hermana Ricardo, ¿cómo está? Bienvenidos esta tarde. Estamos desde acá de mi casa. Hoy queremos compartir un mensaje importante que es jóvenes llamados a marcar una diferencia. Pues bien, incluso he puesto una canción que dice: necesito un encuentro con Dios. Pues nosotros, si queremos marcar una diferencia positiva en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestros hogares, necesitamos primero tener un encuentro con Dios. Bueno, les invito a compartir este video. Ahí tienen en la pantallita de sus teléfonos que dice compartir. Pueden compartirlo para que sus amigos, sus conocidos también puedan ser bendecidos con esta palabra. Así es que vamos a esperar unos pequeños minutitos para que puedan compartirlo y que los demás también puedan ser bendecidos, puedan recibir este mensaje de parte de Dios. Hermana, buenas tardes. Saludos ahí a las chicas, a la hermana Ani. Les pido que saluden para saber quiénes están conectados y mandarles ahí unos saluditos. Pues bien, vamos a iniciar con un momento de oración, que sea el Espíritu Santo hablando, que sea Dios usándome y llevando un mensaje de bien para tu vida, para tu corazón, para tu familia. Les invito a cerrar sus vistas ahí donde están en casita, yo también en la mía. Así es que damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Sea tu favor en cada familia, Señor. Sea tu favor en cada uno de la vida de mis hermanos, de los jóvenes de la iglesia, de los adolescentes, de aquellos, Señor, que están ahorita rumbo a casa, aquellos que ahora se encuentran en casa también, Señor. Te pido que tú derrames tu gracia y tu bendición, Señor. También te pido que tu favor y tu gracia esté con los que están trabajando en estos momentos que inician su labor, como los policías, militares, marinos, enfermeros, médicos, doctores, Señor, que están allí en la primera fila batallando. Pero, Señor, todo esto será en vano si no eres tú quien pelea nuestras batallas. Necesitamos un encuentro contigo, Señor. Necesitamos conectarnos contigo, Padre, para poder hacer una diferencia en esta sociedad, para poder hacer las cosas de una forma correcta, conforme a tu corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Pues bien, hermana Julia, ¿cómo está? Buenas tardes. Les invito a abrir su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. El tema de hoy es jóvenes llamados a marcar una diferencia positiva en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde nosotros estemos. Esta es una palabra que le dice Pablo a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversión, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Hermano Ever, bendiciones, bienvenido. Entonces, aquí nos dice que nosotros debemos ser ejemplo, debemos ser fieles a la palabra de Dios, en caridad, en fe, en pureza, en espíritu. Nosotros jóvenes estamos llamados, nosotros hermanos estamos llamados a marcar una diferencia positiva en nuestra sociedad. Hoy en estos momentos, tal como estamos viviendo, pues nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a nuestra sociedad. ¿Para qué?
para que las personas que no son cristianos puedan ver esa diferencia en nosotros. Hay muchos memes que en estos días se han estado dando y decían, ¿y dónde están los pastores? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están aquellos diezmos que se daban, que se dan y se piden? Y que, ¿dónde están los pastores? Aquellas personas que ponían manos y sanaban enfermos. Se preguntan y dicen y publican, ¿no? Pero la iglesia está aquí. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como un hermano de iglesia, como un joven de iglesia, como un joven o una hermana que dice, yo soy hijo del Dios vivo y verdadero, de aquel Padre, de aquel Creador, de aquel que hizo los cielos y la tierra? Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer esa diferencia. Hace poco hemos estado haciendo como iglesia, hemos estado haciendo pequeñas canastas y dando a algunos hermanos que necesitan. Hay otros pastores que conozco que también están haciendo lo mismo en sus iglesias, están haciendo sus canastas, están ayudando. Y yo sé, hay hermanos, así como ustedes que están aquí y como pastores que están en sus casas, están orando, están intercediendo por nuestro país, por nuestra sociedad, por nuestro pueblo, por nuestras familias. Porque dice, en vano el guardia vela por una ciudad si no es Dios quien cuida de ella. Pues bien. Ahora, hay algo que yo siempre escuchaba de algunos chicos de la iglesia, de algún momento que decían, pero si es que yo regreso a la iglesia, o sea, ya son chicos profesionales que tienen una carrera, tienen un trabajo, ¿no? Y entonces dicen, es que si yo, Elba, regreso a la iglesia, pues, mira, el pastor me va a exigir estar ahí, no voy a poder ir a trabajar, no voy a poder superarme profesionalmente, porque me van a exigir estar en el culto del martes, en el culto del jueves, en el culto del domingo, en el culto del sábado, y si tengo un cargo, tengo que estar ahí. Y entonces creo que no me voy a desarrollar profesionalmente. Yo les quiero decir algo. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no hemos sido llamados a ser cola, sino cabeza. Nuestro Padre es el creador de todo esto. Nuestro Padre es el mejor diseñador. Él no se ha equivocado en llamarte, ni en llamarme a mí, ni en llamar a aquella persona que está ahora en esa pantalla allí detrás en su casa. Dios no se equivocó. Dios tiene un plan para con nosotros. Yo conozco personas que son cristianos, que de cierta forma su infancia no fue tan buena o no fue la mejor, pero que ahora, a la edad que ellos tienen una carrera, tienen una economía estable y están en la iglesia. No han tenido la necesidad de apartarse de Dios. Pero como también he visto y también me ha pasado que hay momentos en que estás estudiando y la iglesia y tus compromisos te agobian. Tus compromisos como que ya no encuentras la forma de cómo más desarrollarte, de cómo más hacer, de cómo más acomodar tu tiempo. Eso pasa cuando nosotros creemos que nuestro compromiso es con nuestro pastor. Eso pasa cuando creemos que nuestro compromiso solamente queda con la iglesia. Cuando nuestro compromiso queda con que dijimos vamos a hacer, hoy vamos a hacer una conferencia de jóvenes, hoy vamos a hacer un evento de jóvenes. Creemos que solamente queda ahí, que es ahí, pero no. Recuerda que nuestro compromiso, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros aceptamos tomar esa decisión de decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi profesión, te entrego mi carrera, te entrego mi trabajo, pues decidimos servirle al Creador de los cielos, al Creador de todo lo que nosotros podemos ver y disfrutar. Entonces, si nosotros le hemos entregado a Él, entonces quiere decir que nuestro trabajo, que nuestros estudios, nuestra carrera, nuestra profesión, también tiene que estar a la par. Y Dios no es, como dice, Dios no es hombre para hacer una promesa y no cumplirla. Él la va a cumplir. Él dice que nos va a dar, que nos va a mostrar cosas maravillosas y cosas grandes que ni siquiera nuestros ojos han alcanzado a ver. Pero tenemos que serle fiel. Tenemos que serle fiel. Tenemos que buscarlo.
a veces sí, como jóvenes, la inmadurez espiritual y también la madurez de joven, a veces, perdón por la transmisión que se para cortando, es la línea. Entonces, como les seguía diciendo, nosotros hemos sido llamados a hacer la diferencia. Nosotros como hijos de Dios, a veces nos sobrecargamos y a veces creemos que ya no podemos más, porque en la iglesia nos exigen y también nuestros padres nos exigen, y como sociedad, como jóvenes también tenemos nuestros proyectos. Y cuando los hacemos nuestros, es cuando sea más difícil, porque decimos, no, es que es mi carrera, es que si yo no puedo ir a la iglesia y luego irme a trabajar y luego irme al instituto o a la universidad, y yo tengo que volver del trabajo y tengo que estar ahora en mi casa y no me da tiempo para ir a la iglesia. Pero ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio tu familia? ¿De quiénes son? ¿Y qué es lo que Él nos pide? Recuerdo un tiempo cuando estaba en la iglesia y estaba estudiando, pasé por esto, estaba trabajando y tuve que cambiar mi horario para estudiar por la tarde. Entonces, recuerdo que mi pastor me dijo esto. Eso es un paso para que tú te empieces a alejar de tus compromisos. Y yo la verdad no entendí, porque yo dije, pero si mi pastor debería de ser la primera persona en decirme qué bien que estés estudiando, que estés mejorando y todo, ¿no? Pero no. Entonces, en ese momento no entendí. Y tal vez a veces, ahora digo que tal vez pasé ese proceso para poder entender y decirte, joven, hermano, usted que está hoy viendo, cuando usted ve a jóvenes que están estudiando y que están ahí con el deseo de concluir una carrera o tener un trabajo estable y que se les dificulta ir a la iglesia, entonces hay que buscar salidas, como se dice, hay que buscar las formas. Es como le decía a un amigo que ahora está en otro sitio, está trabajando, que también en su momento estaba en la iglesia, ¿no? Le decía, tal vez nos faltó como jóvenes ser un poco más intrépidos, buscar la forma de, no me puedo ir a la iglesia al culto del domingo del sábado a las 7:30 de la noche, pero tal vez puedo irme el miércoles temprano y juntarme con algunos hermanos más que no puedan, irme a hacerme un devocional. O lo otro, no me puedo ir durante la semana a la iglesia porque tengo que ir a la universidad y tengo que estar en el trabajo, pero tal vez me conecto con mis hermanos y hablo con ellos y busco un momento con los hermanos que tenemos las mismas dificultades, me conecto con ellos para poder buscar un tiempo de Dios. Solo vamos a disfrutar y vamos a tener ese encuentro con Dios y vamos a hacer diferencia cuando tenemos nuestro encuentro con Dios. Y no lo vamos a hacer solos. Como dice, hay una frase, cuando tú eres uno solo, es mucho más fácil derribarlo. Pero cuando eres un grupo, cuando son 2 o 3, hay fuerza. Como dice, la unión hace la fuerza. Entonces, nosotros como cristianos y como hijos de Dios también tenemos que buscar eso, estar unidos para tener fuerza. Porque usted ahora tal vez está ahí en casa y ahora hoy por hoy no estamos congregándonos en un lugar, ¿no? Estamos conectados tal vez por el WhatsApp o a la hora que bajamos a un mercado, nos encontramos con un hermano, hola, ¿cómo estás? Y tal vez con los que son más cercanos todavía tenemos un poco más de comunicación. Pero ¿qué hay de aquellos que no son nuestro entorno cercano? Esas personas que apenas han empezado a conocer de Dios. O aquellos que no conocen a Dios y que solo son amigos. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que buscar hacer la diferencia. Nosotros hemos sido llamados a hacer la diferencia. Ahora, otros decían, ¿no? Había antes una frase que mi hermana me compartí, decía que a ella le decían que por qué le manda a la hija a la universidad, que en la universidad van a corromper su fe. En ningún lado van a corromper nuestra fe.
si es que nosotros tenemos la convicción de quién es nuestro Padre, a quién servimos y a quién estamos adorando, a quién hemos entregado nuestra vida y a quién le debemos nuestro compromiso de seguir. Hay muchos, he estado investigando, hay muchos científicos, muchos inventores, cristianos, que son hijos de Dios, físicos. Entonces, Leonel, bienvenido. Entonces, ¿no? Tú como joven, yo como joven, usted hermano que está en casa, con el espíritu de joven, también puede animar a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, animarlos y decirles que nosotros como hijos de Dios no nos limita, no podemos estar limitados o decir que nos vamos a quedar allí tal como estamos. No, somos hijos de un Dios del que ha creado lo más perfecto, que es el lugar donde vivimos. A nosotros mismos nos hizo perfectos. Entonces, Dios, que nos ha creado a imagen y semejanza de Él, ¿por qué nosotros no podemos? Muchas veces no podemos o no logramos porque nos desanimamos. Cuando tratamos de conseguir o buscar algo y no lo logramos, nos sentimos tristes, nos agobiamos, nos encerramos y muchas veces como jóvenes no queremos entender el proceso que tenemos que pasar para adquirir algo, sino queremos que todas las cosas se hagan de un momento para otro. Es como las tareas fáciles ahora que se hacen en el colegio, ¿no? Los chicos entran a Google, ponen el tema, por decir, fotosíntesis, copian todo lo que está, lo pegan en Word, lo imprimen, tarea lista. No. Eso no es el proceso que uno va a hacer para una carrera, eso no es el proceso que uno va a hacer para poder hacer una empresa, un negocio, o eso no es el proceso para uno que va a ser líder, o va a ser un pastor, o va a ser un misionero. No, eso no es un proceso. El proceso es que primero tenemos que aprender, adquirir experiencia, poco a poco. Y aún en ese transcurso vamos a cometer muchos errores. Aún en ese transcurso vamos a herir el corazón de muchas personas. Los digo porque es algo normal que va a pasar en nuestra vida de cristianos, porque no somos perfectos. No somos perfectos. El único perfecto es Dios en cada uno de nosotros. Como leí una frase de una amiga que había publicado, decía: todo lo bueno que ves en mí es Dios, y todo lo malo que ves en mí, eso soy yo. Porque solo Dios perfecciona en mí, en su amor y en su gracia, las cosas para hacer. Él primero nos ama para nosotros mostrar amor. Este tema que vamos a compartir, jóvenes llamados a hacer un cambio positivo, a marcar una diferencia positiva, lo vamos a desligar. Vamos a hablar sobre cada joven de la Biblia, su proceso de vida, qué les ha pasado, cómo han llegado a tener ese tiempo, ese encuentro con Dios y qué resultados trajo después. Pero que no ha pasado de un día para otro, sino fue un proceso. Al igual que cuando uno está en casa, ¿no? Uno está en casa, o cuando uno va a casa, primero llega, saluda y luego está conversando con los padres y se hace el día y se hace la noche. Tiene un proceso de horarios. ¿Y cuál es nuestra vida? Nosotros tenemos un proceso para ser profesional, un proceso para tener una empresa o un negocio. Tenemos un proceso para poder llegar a ser líder, diácono, pastor, misionero, de acuerdo al ministerio al cual Dios nos ha llamado. Es un proceso. Está en nosotros pasar cada uno de esos procesos y a influenciar a los demás y decir a los demás que sí hemos podido y que sí se puede. Así como lo pudo Josué, lo pudo Daniel, Gedeón. A ver, ¿quién es más? Por favor, hermanos, les pido que comenten ahí, ayúdenme.
Timoteo y muchos más, ¿no? Esther, Ruth dejó su religión, digamos, lo que ella seguía para poder venir a servir a Jehová de los ejércitos. Entonces, todas estas personas, todos estos jóvenes que habían pasado, tomaron un proceso, venían de algo, pasó un proceso y empezaron a servir a Dios. Un breve ejemplo de Samuel. Samuel fue un profeta, un muy buen profeta, pero ¿cómo se inició? Él se inició en bajo el servicio, bajo la ayuda o la guía de Elí, el profeta, pero en la Biblia dice que en ese tiempo, no se veía, no se escuchaba la palabra de Dios, o sí se escuchaba, pero no había una revelación, no había una profecía. En la Biblia lo dice. Desde el tiempo de Gedeón hasta Samuel no había. Entonces, los hijos de Eli hacían cosas erróneas. No había un buen ejemplo para Samuel. Pero aún así, en ese proceso, Dios habla a Samuel, a un niño, le habla. Samuel escucha y responde el llamado. Después de que Eli también no se da cuenta, después todavía Eli se da cuenta y dice, oh sí, ¿sabes qué, Samuel? Si es que escuchas otra vez aquella voz, tú dile, habla, que tu siervo oye. Y Jehová vuelve a llamar y dice, Samuel, Samuel. Y Samuel dice, habla, que tu siervo oye. Señor, habla, que tu siervo oye. Pasó un proceso. ¿Y luego qué hizo Samuel? Luego Samuel profetizó, empezó a ir a profetizar a otros lugares, a las personas. Fue un buen profeta. Entonces, es así. Es así como cada uno de nosotros que vamos a pasar ese proceso. Ahora, nosotros como jóvenes, como hijos de Dios, también vamos a pasar ese proceso. Para pasar ese proceso, para poder llegar a hacer las cosas o a ver el poder de Dios, necesitamos tener un encuentro con Él. Necesitamos encontrarnos con Dios. Necesitamos tener un tiempo de intimidad con Él. Necesitamos experimentar la llenura de su Espíritu Santo. Nosotros necesitamos tener la convicción, como decía por ahí, de oídas te había conocido, mas ahora te he visto. Nosotros también dejar de decir de oídas, Señor, he sabido de ti. He sabido que has hecho milagros, he sabido que has levantado personas que no caminaban, que has sanado enfermos. He visto, Señor, que has cambiado vida. Pero hoy yo voy a decir que en mí he visto el cambio, que en mí he visto el milagro que tú has hecho. Entonces, necesitamos tener ese encuentro con Dios para poder marcar un cambio positivo, porque tú y yo hemos sido llamados a marcar una diferencia. Hemos sido llamados para hacer algo positivo para nuestra familia, para nuestra sociedad, para donde nosotros estemos. Hemos sido llamados a marcar una diferencia. Hemos sido llamados para hacer algo positivo, por la gracia de Dios, por su amor y su misericordia. Así es que les voy a invitar a que el próximo sábado también se conecten y vamos a estudiar sobre un personaje. Y les voy a agradecer si me empiezan a poner por ahí, no sé, investiguen qué personajes cristianos han sido inventores, han inventado algo, han creado algo, o qué personajes cristianos hoy en día están haciendo cosas grandes en nuestra sociedad. Porque sí las hay, yo le he estado investigando, pero eso es para traerlos la próxima semana. Así es que también les invito a que estén revisando sus Biblias. Ahí podemos revisar a José, Josué, Daniel, Salomón, Jonás, Josías. Podemos empezar a investigarlos a ellos. Cómo hicieron ellos una diferencia positiva en el lugar donde ellos estaban. Yo sé que ustedes ahí donde están siendo hablados por Dios y están haciendo cosas positivas. Y aunque a veces pareciera difícil, no es imposible, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Lo recordemos. Y como les volví a repetir,
en Timoteo. En Timoteo 4:12 nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Hermanos, nunca tomemos en poco la juventud de un joven. Nunca tomemos en poco a alguien que esté viniendo. Nunca tomemos en poco. Pero joven, tampoco tú permitas que alguien tome en poco tu juventud. ¿Cómo no lo vamos a permitir que alguien tome en poco nuestra juventud? Como dice su palabra, siendo ejemplo, siendo fieles en palabra, en conversión. ¿En conversión de qué? En la conversión a Dios. En que no solamente podemos ser cristianos de nombre, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, sino soy cristiano, soy hijo de Dios en todo momento. Y es algo que puede costar mucho. Lo sé y lo he experimentado. Cuesta mucho decir yo soy hijo de Dios y luego tener que ser ejemplo en esa conversión. Porque más allá de lo que uno decimos, la acción lo va a decir. También dice en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Todo lo que puede ser causado por la cruz, siempre siendo el objetivo de nuestra fe, y el Espíritu Santo, luego esta facultad para ocasionar la gracia, para poder hablar de la palabra de Dios, para poder hablar de su amor, de su infinito amor. Así es que en estos momentos quiero orar por nuestro país, por las cosas que está pasando, y que sea Dios hablando en nuestras vidas cada día. Y nosotros también, tomemos este tiempo. Hemos estado afanados en el trabajo, hemos estado afanados, tal vez los padres han estado afanados en que tenían que comprar los útiles escolares, pagar la colegiatura de los hijos, pagar la universidad, el instituto. Este tiempo, tómalo como un reposo. Este tiempo, tómalo como que tienes todo el tiempo para decir, ¿a qué he sido llamado? ¿Cuál es el llamado que Dios ha hecho para mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tómate tu tiempo. Ahora que hay mucho tiempo en hacer todo ello. Porque sé que has limpiado tal vez toda la casa y limpiaste desde el techo hasta el piso y diste vuelta a toda la casa y aún te sigue quedando tiempo. Has cocinado de todo, has investigado, has encontrado cosas en tu casa que no las habías visto hace mucho tiempo. Y aún te queda tiempo. Has estado ahí conversando, haciendo chistes, riendo, jugando con la familia. Y aún así te ha quedado tiempo. Cuando antes decíamos, no tengo tiempo, no me da tiempo, no puedo, no me da tiempo para ir a la iglesia. Llegué tarde porque tenía que ser esto, tenía que ser aquello. Pero hoy no estás corriendo ni al trabajo, ni al estudio, ni a la iglesia. Porque la iglesia está ahí donde tú estás. Así es que ahora es tiempo de que tú digas, hoy quiero escuchar la voz de Dios. ¿A qué he sido llamado? ¿Y cómo es que yo tengo que marcar una diferencia positiva en mi sociedad, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en mi universidad? O cuando el momento termina toda esta cuarentena y ya podemos salir, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra forma de ver las cosas que vamos a ir viviendo después de todo este tiempo? Así es que vamos a orar para despedirnos de este mensaje. Les invito a cerrar sus vistas ahí donde están. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, vivimos afanados en hacer una y otra cosa, en correr y correr, Señor, hacia el trabajo, hacia la universidad, hacia el instituto, hacia el colegio, Señor. Pero hoy no podemos correr a ningún lado porque hoy estamos en nuestros hogares. Señor, seas tú hablándonos el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Seas tú revelándonos, Señor, mediante visión, mediante sueño, mediante palabras, Señor. O en nuestros corazones, conforme tú quieres y conforme a tu voluntad, Señor, revélate a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a marcar una diferencia, a hacer algo positivo en nuestra sociedad, en nuestra familia, en donde estemos, Señor. Te pido, Padre, por cada médico, por cada enfermera, por cada
por cada doctor, Señor, por cada personal de limpieza, bendito Padre, te pido, Señor, por cada policía, por cada militar, por cada marín, Señor, te pido que tu gracia y tu espíritu, Señor, les cubra donde ellos estén, Señor. Te pido, Padre, por cada persona que esté, Señor, con esta enfermedad en estos momentos, que tu gracia, Señor, los envuelve y tu misericordia, Padre, esté ahí. Te pido, Señor, por cada familia que ha perdido, Señor, a un miembro de su casa por esta pandemia, Señor. Te pido, Padre, que tú les des consuelo en sus corazones. Que tú, Señor, les ayudes y les reconfortes sus vidas y sus corazones, Señor. Te pido, Padre Santo, por mi pastor, por mis diáconos, por mis hermanos, Señor, de casa de oración. Padre Santo, que tú los bendigas, y también te pido, Señor, por cada uno de nuestros amigos, de nuestros conocidos, Señor, que estén aquí en Perú o estén, Señor, en el extranjero, donde ellos estén también, bendito Padre, seas tú guardándoles, seas tú protegiéndoles, seas tú cubriéndoles, Señor, con tu preciosa sangre, Padre Santo. Padre, te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor. Enséñanos, Padre, a estar quietos en este tiempo, a estar quietos buscando, Señor, tu palabra y buscando, Señor, la respuesta a nuestras oraciones sean tú, Señor. La respuesta, Señor, a muchas interrogantes en todo este tiempo que hemos tenido, Padre, en nuestros corazones. Oh bendito Dios, seas tú hablándonos, sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos en todo tiempo. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana Nancy, bendiciones desde Argentina. Bueno, terminamos este corto mensaje. Les espero el día sábado a las 6 de la tarde. Vamos a hablar sobre un personaje más de la Biblia, su juventud, lo que él hizo y qué fue el cambio, cuál fue el proceso que pasó para poder llegar a lo que Dios le había llamado, para influenciar de una forma positiva. Y también les invito a que sigan dejando ahí sus comentarios de algún personaje de la Biblia que les gustaría hablar o que les gustaría que les pueda exponer. Así es que acepto todos los comentarios, pueden dejarlo ahí para poder transmitirlo el día sábado a esta misma hora por este mismo canal. Así es que bendiciones.